Capítulo 3. Hermes Trismegisto y la tradición hermética. Nuestro recorrido nos lleva ahora hacia una figura envuelta en misterio, reverenciada durante siglos como maestro y como profeta, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Su nombre es, en sí mismo, un puente entre dos culturas. Los egipcios veneraban a Tot, el dios de la escritura, del cálculo y de la sabiduría. Los griegos, por su parte, tenían a Hermes, mensajero de los dioses, intérprete de los misterios y guía de las almas en su viaje. Cuando las dos civilizaciones entraron en contacto, estos dos arquetipos se unieron en uno solo, Hermes Trismegisto, considerado 3 veces grande por su sabiduría, su poder y su cercanía a lo divino. Durante la antigüedad tardía se decía que Hermes había escrito miles de libros. Algunos afirmaban que eran 36.000, otros que 20.000. La mayoría de esos textos jamás existió, pero la tradición los evocaba como si de verdad se hubieran perdido en las arenas del tiempo. Lo importante no era el número, sino la idea. Hermes encarnaba la fuente de todo conocimiento. A él se le atribuía la invención de la astrología, la alquimia y la magia, pero también de la filosofía y de la medicina. Era visto como el maestro original, aquel que había entregado a la humanidad las ciencias y las artes. En Alejandría, ciudad que fue un crisol de saberes en los primeros siglos de nuestra era, aparecieron los tratados que hoy conocemos como el Corpus Hermeticum. Escritos en griego, pero impregnados del espíritu egipcio, estos textos transmiten diálogos entre Hermes y sus discípulos. Allí se habla del origen del cosmos, de la mente divina que crea el universo, del viaje del alma hacia la luz y de la relación entre lo humano y lo divino. Estos escritos eran meditaciones filosóficas, pero también guías espirituales. Su objetivo no era solamente explicar, sino transformar la conciencia de quien los estudiaba. El Corpus Hermeticum enseña, por ejemplo, que todo lo existente procede de una sola fuente divina. Que el universo entero es un organismo vivo y que el ser humano es un reflejo de ese cosmos. En sus páginas encontramos la idea de la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, es decir, entre el universo y el hombre. Lo que sucede en las estrellas se refleja en la vida humana, y lo que ocurre en el interior de la mente resuena en el mundo exterior. Durante siglos, estos textos se conservaron en copias dispersas, hasta que en el Renacimiento fueron redescubiertos. Marsilio Ficino, filósofo florentino, tradujo al latín los escritos herméticos convencido de que estaba ante una sabiduría antiquísima, más antigua incluso que la filosofía griega. Para Ficino, Hermes Trismegisto había sido un profeta que preparó el camino al cristianismo, y sus textos eran una revelación divina. Giordano Bruno, otro pensador renacentista, se inspiró en el hermetismo para proclamar la infinitud del universo y la presencia de lo divino en todas las cosas. El hermetismo influyó en alquimistas, en místicos cristianos, en filósofos de la naturaleza. En la Edad Media, Hermes era citado como autoridad en manuales de astrología y en tratados alquímicos. En monasterios y universidades se copiaban frases atribuidas al 3 veces grande como si fueran verdades incuestionables. Su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría secreta y de revelación antigua. Aunque los estudios modernos demostraron que los textos herméticos no eran tan antiguos como se creyó en el Renacimiento, su valor simbólico permanece. Hermes Trismegisto nunca existió como un individuo histórico, pero eso no le quita importancia. Al contrario, lo vuelve aún más potente como arquetipo. Representa la voz colectiva de generaciones de sabios que buscaron comprender el misterio del universo. Es la personificación del conocimiento transmitido a lo largo del tiempo, más allá de una cultura, una lengua o una religión específica. Hermes es el maestro eterno que habla con diferentes nombres en distintos lugares. Es Tot en Egipto, Hermes en Grecia, Mercurio en Roma. Es el sabio que enseña que el mundo es una totalidad viva y que el ser humano puede elevarse si comprende las leyes ocultas que rigen esa totalidad. Por eso,
cuando en 1908 apareció el Kybalión, sus autores lo atribuyeron a la tradición hermética y lo presentaron como la continuación de esa voz ancestral. Aunque se trataba de un libro moderno, escrito en un contexto occidental y contemporáneo, la figura de Hermes Trismegisto lo legitimaba como heredero de una sabiduría milenaria. Hermes, el 3 veces grande, sigue siendo hoy el símbolo del buscador que se atreve a mirar más allá de las apariencias. Su nombre nos recuerda que la verdad no se agota en los hechos visibles, sino que late en lo invisible, en lo que sostiene la realidad desde dentro. El Kybalión, al invocar su figura, nos invita a escuchar esa voz eterna. No importa si Hermes fue un hombre real o un mito, lo que importa es lo que representa. Y lo que representa es la posibilidad de que el ser humano, al conocer las leyes ocultas del universo, pueda elevarse hacia lo divino y vivir en armonía con el todo.